Mis queridísimas amistades de este canal, estoy pensando mucho en un país al que quiero mucho. Un país que fue el país más pobre durante la conquista y la colonia española. Un país rarísimo, que tiene una de las costas más largas del mundo. Un país frío, donde tiembla durísimo. Nunca ha habido un terremoto de más de 9.2 y allá hubo. Un país que yo conocí en mi infancia, porque en el barrio La Soledad, en Bogotá, donde vivíamos, mi mamá tenía una señora muy culta, que era de allá, y era sobrina de un poeta y escritor y político maravilloso. Yo creo que ya se dan cuenta de qué país estoy pensando. Pues sí, de Chile. Y ese poeta era Pablo Neruda. Y me encanta. Y bueno, después me recuerdo de Chile por los festivales de Villa del Mar. A mí la música balada me encanta. Y porque, bueno, allá había muchas minas. Porque cuando yo estaba en la UIS, tuve un compañero que venía de allá. Y más tarde tuve muchos amigos que se fueron para allá. Entonces, ¿cómo así? Que el país más pobre en la colonia, un país que hasta 1950-55 era casi tan pobre como Bolivia, que no tiene salida al mar. Un país que salió a relucir, y yo recuerdo esas imágenes por televisión porque yo estaba jovencito, ¿sí? Pero ya me daba cuenta. Yo el recuerdo más antiguo que tengo en la vida es el aterrizaje del hombre en la luna. Es lo que más me acuerdo para atrás. Pero me acuerdo de la caída de Salvador Allende y las noticias y los tanques y cómo cogieron al Palacio de la Moneda y lo volvieron pedazos. Y este señor, cogiendo una escopeta que le había regalado Fidel Castro, se pega un tiro y se mata. Luego recuerdo de Chile, pues todos esos abusos en materia de derechos humanos que son injustificables. Pero de un momento a otro se nos olvida Chile, pasan los años y nos empezamos a dar cuenta que vienen empresas chilenas, especialmente fondos de pensiones privados de Chile, a comprarse las empresas que estaba privatizando Colombia, a abrir inversiones, a comprar medicinas prepagada. Y plata de Chile, y bueno, ¿y de dónde? Si no que eran tan pobres. No, ahora eran los más ricos. Y se convirtieron en la sociedad más rica, económicamente hablando, de toda la historia de Latinoamérica. Con unas cifras impresionantes. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Pues a mí eso me generó curiosidad. Y ahora, cuando vemos en televisión otra faceta de Chile que jamás me esperé, porque los compañeros míos que emigraron para allá están felices, y nos daba envidia de ver que les iba mejor que a nosotros, envidia de la buena. Vemos como hay una explosión social que destruye al metro, que destruye el comercio, la banca, y por poco tumban el gobierno. Y la causa del estallido social fue algo tan ridículo como la subida del equivalente a 300 pesos colombianos en el costo del pasaje del metro. Pero no solamente explotó Santiago, la capital, sino otras ciudades donde no hay metro. Yo dije, pero bueno, ¿esto cómo puede ser posible? ¿Qué está pasando? No lo esperé,
Yo sabía que allá no hay nada gratis. Yo sabía que si bien las universidades chilenas tienen un alto nivel académico, muchos profesores extranjeros y mucha gente importante, pues allá todas son pagas, no como acá, que un amplio porcentaje, incluyendo donde yo estudié, pues eran casi regaladas. Y además nos daban el almuerzo y a algunos les daban residencias. Y a mí me parecía, pues justo eso, ¿no? En esa época no lo cuestionaba mucho. Pero yo decía, bueno, si ellos se basan en que le dan una importancia definitiva al individuo, a la inventiva, a la libertad de empresa y han abierto sus mercados y con eso han elevado por 10 el ingreso real del trabajador obrero chileno, pues ellos pueden pagar su universidad. De hecho, yo pagué las universidades de mis hijos, así yo haya sido fruto de la universidad pública. Yo tengo medicina prepagada para mí y toda mi familia, yo no hago uso de las EPS. Pues yo pensé, bueno, si todo el mundo gana bien, pues es que no se necesita. Y indudablemente lo que es pagado, privado, pues es de mucha más alta calidad y oportunidad de lo que aparentemente es público o regalado. Que no es regalado, terminamos pagándolo con los impuestos. Y muchas veces mucho más caro de lo que valdría liberarlo y dejarlo en manos de particulares. Yo casi que preferiría subvencionar la demanda y no la oferta. Es decir, yo prefería subvencionar al padre de familia que quiere una educación de calidad para sus hijos para que pueda escoger el colegio que quiera y que el Estado ayudara con un alto porcentaje de esa colegiatura que abrir escuelas y universidades públicas. Pero bueno, son formas de pensar. Eso pensé yo. Si ganan bien, pues les toca pagar todo. No hay subsidios. Las cosas cuestan lo que en verdad cuestan, pero los impuestos no son altos y la libertad permite la generación de empleo, que es en verdad la justicia social. La justicia social no es regalar ni dar subsidios, no. Es generar empleo y oportunidades para que los que son empresarios crezcan y generen empleo a su vez. Y ¡pum!, se incendia Chile. Se incendia Chile con unos indicadores tan grandes que cuando miramos la curva de crecimiento económico es casi que estable. Eso venía estancado desde el año 50 hasta el 75. Pero el 76 en adelante hay un repunte y luego, como el 78, ¡pum!, se eleva. Y esto es un milagro. Esto no ocurrió en ningún otro país. No ocurrió. Pero además, el porcentaje de analfabetismo se llevó casi a cero. Pero además, la esperanza de vida de un chileno promedio es de 84 años contra 72 del resto de Latinoamérica. Viven mucho más porque tienen mejores condiciones de vida. Pero además, ellos tienen acceso a la propiedad privada, a la compra de sus viviendas. Pueden salir porque su moneda ha mantenido una inflación muy baja, o sea, el valor de la moneda se conserva. Pero además, todos los índices económicos de reducción de pobreza son sobresalientes. Casi que comparan a Chile con economías que están alcanzando el nivel de desarrollo. No tanto, pero por lo menos comparada con Latinoamérica es una genialidad. Y comparada con la vecina Argentina, no, ni qué decir. Y no la comparemos con Venezuela porque da pena con Venezuela. Entonces, ellos estaban bien. Pero ¿por qué se portaron mal? ¿Qué fue lo que molestó? Esto es un enigma para todos los economistas. Por ahí escuché una frase de un gran pensador contemporáneo que dice: Chile tiene el derecho de ser estúpido. Y esto es muy duro, esto no me parece. Pero ¿dónde está la causa del descontento? Entonces me he puesto a analizar, me he puesto a pensar qué pasó. ¿Desde cuándo empezó ese descontento? Y la respuesta es la siguiente, miren. Desde que Chile dejó de crecer a la rata de crecimiento que venía. Mientras creció aceleradamente, todo el mundo estaba feliz. Salieron de la pobreza. Mire, tenían 52% de pobreza en 1975. Muchas de sus comunidades
allá en las montañas, en los mineros, es que ni hablaban castellano. Había mucho analfabetismo, la esperanza de vida bajísima. Y de un momento a otro todo cambia, ¿sí? Y se convierten en la potencia, ejemplo, de Latinoamérica. Hasta que hace unos años subió al poder una señora que honestamente tiene carisma y cae bien, que es como la tía bonita de todos nosotros, que además es médica y pediatra y parece ser una persona de intensa ternura. Es decir, cuando habla no agrede, sonríe, con sus gafitas es amorosa, que se llama la doctora Michelle Bachelet, pero ella viene de la corriente ideológica del socialismo, es decir, del colectivismo, del Estado agrandado que planifica todo y que termina orientando la economía de acuerdo a su parecer y necesidad. Esta señora, cuando llega, sobre todo en su segundo periodo que fue nefasto, lo primero que hizo fue crear una gran reforma tributaria en que gravó a las empresas con más del 40% de impuestos. Eso inmediatamente desestimuló, pero al mismo tiempo frenó la flexibilidad laboral, haciendo que fuera más difícil emplear y mucho más difícil sacar a alguien de una empresa. Eso hizo que los empresarios se pusieran en guardia y dejaron de contratar. Entonces sumen aumento de impuestos, desestimulación de la inversión, fuga de capitales, desestimulación de la traída de capitales externos, desestimulación de la reinversión, de la generación de utilidades en las empresas. En Chile había una norma muy interesante que decía que si una empresa privada reinvierte la mayor parte de su utilidad del ejercicio financiero para tecnología, para crecimiento, eso tenía una severa reducción de impuestos y esta señora lo quitó. Resultado, se cogieron la platica para ella, la sacaron para afuera y no reinvirtieron. Y eso hizo que la curva de crecimiento económico hiciera... Y como no había nada gratis, porque los estados liberales no se encargan de lo que se pueda encargar la sociedad civil, empezó el pueblo a sentir que estaba ahorcado, porque ya no ganaban lo que ganaban antes, porque muchos se empezaron a quedar sin empleo y ya no conseguían rápidamente, porque los que habían adquirido obligaciones para las hipotecas de su casa o la educación de sus hijos, vieron que cada día era más terrible pagar porque no ganaban lo mismo y no había forma de recurrir a un plan B, que era la educación estatal, y porque los fondos de pensiones, que fueron un ejemplo para el mundo, que eran todos privados, en donde en verdad la persona se pensiona con lo que haya ahorrado durante toda su vida, más los rendimientos de un juicioso ejercicio administrativo de inversiones sanas, vieron que al bajar la cotización en bolsa de muchas de las empresas en las que ellos habían invertido, que empezaron a costar menos en el mercado porque dejaron de reinvertir sus utilidades o porque los impuestos tan altos bajaron la tasa de rentabilidad y ya no eran tan atractivas, vieron cómo su ahorro empezaba a disminuir porque estaba en acciones. Y cuando empezaron a pensionarse esas personas, vieron que la pensión no era lo que esperaban y que no les alcanzaba para vivir. Empezaron a culpar al sistema del fondo de pensiones. No es el sistema, fue el cambio en el sistema económico. Les cambiaron las reglas del juego en la mitad del partido. Empezaron a empobrecer el país dejó de crecer y se estancó. Y eso se llama Michelle Bachelet. Pero concomitantemente con esa intervención indebida en la economía chilena, hubo una gran penetración de ese nuevo lenguaje de la intelectualidad que busca por el colectivismo sin revisar la historia de que eso no funciona. Y ese lenguaje creó un gran descontento en la juventud y en la intelectualidad, haciéndoles creer que ese no era el camino,
cuando las cifras les demostraban que sí era, que debían más bien acelerarlo en vez de cambiarlo y refrenarlo. Y eso generó un gran descontento. Mire, el estallido social de Chile no fue porque estuvieran muriendo de hambre, porque si por eso fuera, los cubanos y los venezolanos y los nicaragüenses hacía tiempo se habían hecho explotar esos países. No, el estallido fue por una ideología, por un discurso que va en contravía de la realidad y por el cambio de las reglas del juego económico que hicieron que la economía chilena se frenara, no que colapsara. Y ahora, con esto, con referéndum, con cambio de constitución, no hay nada más peligroso que un cambio de constitución en un momento de agitación social, porque se va a crear constitución basado en la emocionalidad y no en la razón, no en las evidencias, no en las cifras, sino en lo que nos parece, lo que sentimos. Vamos a mirar la utopía y no la realidad. Y seguramente van a meter una constitución de corte socialista y van a volver esa economía añicos. De hecho ya está. He sabido de empresas que cotizaban en bolsa por un valor de 26.000 millones y a la semana pasada valían 6.000 porque la acción se desplomó. Y eso va a ser una cocción de dominó, un castillo de naipes. Se les va a caer y van a volver a la pobreza y a la lamentación, porque ser pobre de por sí es terrible. No se lo deseo a nadie, pero es mucho peor haber tenido, perderlo y volverlo a ser pobre, porque ya supieron lo bueno que era ser rico. Bueno, eso es mi concepto de hoy, por eso estaba pensando en Chile, estoy pensando en mi amigo Lalo, quiere mucho a Chile, yo lo quiero mucho a él, en Chile ha prosperado. Se vino a Colombia a visitar la abuela y lo cogió la pandemia y le tocó quedarse por acá y mire lo que le ha tocado ver. Pobre Lalito y pobre los chilenos. Y Dios quiera que se iluminen y Dios quiera que en la elección de las personas encargadas de redactar la nueva constitución haya paridad, prime la razón y no caigan en las fake news que hicieron que Reino Unido se saliera del mercado del euro, con consecuencias que pienso yo van a ser imprevisibles. Porque si pretenden salvarse retomando lo que fue el imperio inglés para abrir mercados, les cuento que ya es demasiado tarde, porque al menos India se les abrió y las demás colonias no representan gran cosa y Canadá no le sigue la cuerda. Entonces, cuidado con las decisiones que se tomen, porque acuérdese que el futuro se construye en el presente es la realidad y la realidad es objetiva, y cuando la realidad nos confronta y nos muestra que no es como creemos, debemos ser humildes, debemos de ser investigadores y no confirmadores, tenemos que aprender a pensar y lo más importante, a cuidar lo que tenemos. Acuérdense que donde se gasta más de lo que se echa, se acaba la cosecha. Eso les quería decir en esta pausa polémica. Espero haber fastidiado poco, pero si no fue así, escríbame, dígame por qué estoy equivocado. Me gustaría saber por qué estoy equivocado, porque hasta el momento no encuentro en las cifras económicas, en el Gini, en el índice de libertad de empresa de la Fundación Heritage. Bueno, en lo que usted quiera, no encuentro la razón para un estallido social tan grande como el que vi en Chile, con la economía más próspera y estable en una democracia en Latinoamérica. Bueno, les deseo un resto de día verdaderamente formidable, échele cabeza a esto y que ojalá nosotros eso nunca nos pase. Vamos a centrarnos en la realidad y no en la utopía. Vamos a pensar y obrar con objetividad y vamos a desarrollar inteligencia emocional para que esas emociones y esas rabietas no nos lleven por delante. Muchas gracias. Si les gustó, suscríbanse a este canal, no sean malas personas. Necesito llegar a 10.000 suscriptores en el primer año para que el señor Google, que es el dueño de YouTube,
me profesionalice, porque quiero hacerlos bien hechos y yo los hago con un celular Samsung en el escritorio de mi bisabuelo y con la máquina de escribir, donde él escribió 7 tomos de historia de Colombia desde el punto de vista de los conservadores, o sea, de los goditos clericales. Muchas gracias, que Dios me los bendiga.